Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Desiguales en la televisión pública, 21 horas y como les decíamos, semana corta, es cierto, por Semana Santa, pero sin embargo mucha cosa, pequeñas historias que hacen de una semana que sea muy caliente y además, por supuesto, repercusiones de la entrevista y los decires políticos del ministro de Economía, Martín Guzmán. Hoy en Desiguales, en un ratito nada más, en el living estará Germán Martínez, el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados y, por supuesto, una charla a fondo, como siempre, en Desiguales. Pero además, muchas otras cuestiones, ni más ni menos que en la semana en la que se va a conocer el número de precios o la inflación de precios del mes de febrero. Lucila, buenas noches. Muy buenas noches, será mañana eso, ¿eh? Ustedes ya los vieron, hoy estamos con Nicolás Fiorentino y con Nazarena Lomagno. Nos acompañan en este día martes. Me costó saber si era martes o miércoles, pero hoy es martes. Sí, hoy es martes. Está muy bien. Está muy bien. Y una noticia que se conoció en las últimas horas, aparentemente lo pongo de esta manera porque desde el gobierno de la ciudad dicen que es algo legal. Se buscó información de distintas personalidades de la política, del sindicalismo, del periodismo, exfuncionarios, en lo que es el registro de RENAPER, relacionadas a los datos biométricos que toman las cámaras de seguridad. Es decir, cámaras del gobierno de la ciudad que servirían en realidad para buscar a prófugos de la justicia o personas con algún tipo de causa en particular. Bueno, se utilizó sin ningún tipo de justificación. Hay una denuncia al CELS. Vamos a hablar con uno de los responsables de esta denuncia. Hay un fallo de un juez contencioso administrativo, el juez Gallardo. Bueno, sobre este tema, reitero, varias idas y vueltas. Luciana Bertoia va a estar contándonos también todo sobre esta causa porque la conoce mucho. Y un dato o una historia, estas historias mínimas, pero que, insisto, dicen un montón de cosas. En un jardín de la ciudad de Buenos Aires, a niños y niñas que estaban participando allí de un evento, les sellaron en el dorso de la mano. Un tatuaje. Sí, de esos removibles, digamos, sí, ¿no? pero tatuajes de esos que se van con el agua. Tatuaje, ahí lo estamos viendo, lo estamos compartiendo en pantalla, con el logo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro, acá emergen un montón de cuestiones. Ahí está el eslogan directamente. El eslogan. No solo el eslogan, el eslogan. Claro, el ícono, digamos, o el símbolo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también frase. La frase. Antes un arco iris, aquí un comando de joystick de consola de videojuegos. La pregunta, la primera que nos surge es por el tema de la doble vara. ¿Ustedes se imaginan, lo decíamos con Lucila fuera del aire, si esto hubiera ocurrido bajo gestión Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, sería realmente un escándalo nacional? Habría prácticamente una cobertura tipo cadena nacional hablando de la intromisión de la política en las escuelas y cómo se les baja línea a los pibes y a las pibas en la escuela pública. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Puede haber un montón de explicaciones para esto, pero lo que queremos señalar es el perverso doble uso del concepto de lo político y efectivamente la escuela y el piberío, ¿no? Sí, y también el haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Porque esto es lo que decía la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, con respecto al adoctrinamiento, por ejemplo. De la militancia política en las aulas, la raíz está en la formación docente. Porque hasta este momento, lo que pasaba en el aula cuando el docente cierra la puerta, queda entre los chicos y el docente. Entonces es difícil enterarte qué es lo que efectivamente están haciendo. Entonces, si nosotros no tenemos denuncias concretas de la familia, es muy difícil que podamos intervenir. Nos cuesta que nos hagan las denuncias formales para que nosotros podamos tomar intervención en el aula, porque el problema está en el aula, porque cuando es en un acto del 25 de mayo, si tienen una bajada política, ahí sí nos enteramos e intervenimos. Bueno, ¿habrá algún tipo de denuncia que reciba el gobierno de la ciudad con respecto a estos tatuajes? ¿Accionará producto de esa denuncia? No sé qué opinan, Nasa. Nico, te veía medio sonriente. Es que, para no llorar, ¿no? Las dos cosas para mí hay un hilo conductor. Vos fíjate, recién decían doble vara. Es como doble vara, hecho aislado número 50. Y después tenés el primer capítulo, espionaje, también. Espionaje, un hecho aislado número 450. En términos de espionaje, que sabemos que es medio sistémico. No, me reía con lo que decía respecto a... no, bueno, si baja en línea política en un acto, nosotros lo vemos. Sí, como, yo quiero hacer una es un acto del aclaración. 5 de mayo, sí, el problema es que no sea político. Quiero hacer una aclaración para no sentirme hipócrita tampoco. Dale.
todo el establecimiento educativo, o sea, la educación es política en sí, comparte un montón de valores, digamos. Claro. Vos podés estudiar la historia mitrista, podés estudiar una historia revisada, pero siempre hay en juego valores políticos dentro de la escuela. Incluso pueden no contarte parte de la historia y Bueno, eso también. por es supuesto, política, claro. ¿no? O sea ¿sabés lo que pasa, Pablo, Luli? Que termina siendo una cuestión semántica. Lo que hace el macrismo puntualmente, o sectores políticos en general, es confundir la palabra política con la palabra partidaria. Claro. Entonces vos lo que haces es, tratando de cuestionar el uso partidario de determinadas herramientas que te da la vida en general, tu trabajo, tu militancia, lo que sea, la transforman en la palabra política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando de algo que podría ser cuestionable, vos lo haces extensivo a todo un sistema. Así es. ¿Entendés? Sí, perfecto, lo explicaste perfecto, NASA. No, y el público que eligen además de repente, ¿no? Estamos hablando de niños muy chiquitos, pegarles un sello que para ellos puede ser divertido y de a poco comenzar a construir cierta asociación, ¿no? En los Claro. más chiquitos. Jardín Parece algo, Infante, tal cual. parece algo perverso de golpe, ¿no? No, y yo insisto, imagínense si esto ocurría en la provincia de Buenos Aires, bueno, o en Infran, ¿no? Perdón, Por ejemplo, en la famosa de Infran. Y una foto más, o no sé si es el video que te quiero mostrar, Pablo, Sí. a ver qué hubiera pasado si, en este caso, un expresidente salía a recorrer un colegio. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Sí, a mí no me ¿Tenemos la espanta foto para o el nada. video? A mí no me para espanta verlo para nada de esa Macri situación. con Horacio Rodríguez Larreta. Ahí está, es tenemos una la foto, ahí está. Sí. Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri de recorrida en una escuela con alumnos. Digo, Está no era bien. un edificio vacío, ¿eh? A ver, déjame decirte, a mí esta foto no me preocupa, no me espanta, no me para los pelos ni nada que se le parezca. A mí me parece que estas cosas bien contextualizadas no está mal. Lo político partidario, sí, por supuesto. Es una situación muy, pero muy distinta. Porque el problema acá es la conceptualización de lo político. ¿Qué se entiende por lo político? La política es una mala palabra en general para ciertos sectores de la vida política en la Argentina. Ni hablar si, bueno, la ciudad de Buenos Aires la gobernara el peronismo, el progresismo o lo que fuera. Yo recuerdo un 0800, ¿no? Que se popularizó como 0800 Cámpora, algo por el estilo, que era un 0800 para incentivar a las familias a denunciar si entendían que se estaba poniendo en juego algo de lo político en los establecimientos educativos. Sí, pasaba eso literalmente. Y dentro del PRO, Nico, o dentro de Juntos por el Cambio, pero creo que es del PRO también, ¿no? Se están poniendo en juego un par de cositas. Recién veíamos ahí una foto, la de Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri, una relación que venía bastante tiroteada. Todo es, no voy a decir guionado, organizado. Ayer por la noche hubo una cena en Happening, no sé si lo conocen el lugar, pero es No fui un lugar nunca, pero lo divino. conozco. Puerto Madero, Costanera. Costanera. Bien. Que tiene un lugar reservado que le llaman El Secreto, tampoco es que se rompieron la cabeza para poner el nombre. La verdad que Estaban ahí reunidos, estuvieron, y no los voy a mencionar en este orden de forma muy intencional, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Hubo como dos grandes ejes ahí. Uno, tratar de bajar el tiroteo público, que es algo que venía sonando bastante, sobre todo de Bullrich a Rodríguez Larreta. La que más cuestionaron fue a Bullrich, digamos, por su posicionamiento público. Y después el segundo gran eje que atraviesa el PRO hoy, que es cómo van a hacer para determinar quién va a ser el candidato del PRO el año que viene. A ver, querían que se los vea, Nico, ¿no? Porque si querían juntarse los cuatro a charlar, no elegían un lunes a la noche en un restaurante Costanera. Me parece que era un poco la intención, ¿no? Sí, fíjate que no hubo foto, digamos. Las fotos que hay son media robadas. Podemos decir que no les preocupaba que, Claro. que se sepa, Claro. básicamente. Perdón, porque además... no es ningún No, delito pero, ni nada que no, se le pero parezca digo, es reunirse, parte de la ¿no? interna, a eso voy, ¿no? Y que además Dentro de Juntos por el Cambio. cuando todos reconocemos a los colegas que de hace más años siguen al PRO, al toque se sabía la reunión, no la estaban ocultando. Pero ahí lo interesante que me parece que hay que profundizar es sobre la figura de Mauricio Macri. Yo le decía que hay un problema que es que necesitan definir cómo va a ser el PRO para elegir su candidato. Ahí Larreta dice, bueno, hagamos una interna partidaria y que salga de una interna partidaria, que yo también, si fuese Larreta, dijese eso, porque vos tenés un problema de padrones gigante en el PRO. Primero, que nunca hizo una interna, y segundo, que por su trayectoria tiene un padrón, por ejemplo, más grande en la Ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires. Claro. Del y PRO, en la- no de Cambiemos, ¿no? Del PRO, De del Juntos PRO. por el Cambio, digamos. Del PRO. Sí. Patricia Bullrich dice, no, vamos una paso. Y quien apoya a Patricia Bullrich en definir las candidaturas del PRO en una paso es Mauricio Macri. Ahora, que la apoye en esa lógica, ¿significa que él no va a ser candidato? ¿Qué piensan? Si la apoya, yo diría que sí va a ser candidato, que a él le conviene una paso. Macri juega a ser candidato.
está jugando a ser candidato. No está decidido a ser candidato, no significa que va a ser candidato, pero no lo vamos a escuchar de ninguna manera decir que no lo va a hacer. Claro. Desde ese lugar se va a posicionar para llegar en el año que viene a una instancia de 2 grandes posiciones. Ser el gran elector, él no va a decir mi candidata es Bullrich o mi candidata es Larreta, se va a encargar de demostrarlo de otra manera, como en su momento lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires, cuando había que decidir si la sucesión era Rodríguez Larreta o era Gabriela Michetti. Yo sé que esto que parece fue hace 60.000 años, pero no fue hace tanto, fue en 2015, fue hace 7 años. Y después hay un montón de cosas que tienen que ver con su actividad política. Tiene un montón de reuniones. Estuvo reunido con legisladores provinciales de la provincia de Buenos Aires, del PRO, mira encuestas, se reúne con gente y está empezando a sentir y también viendo números que su imagen mejora. Mira. Y las encuestas que muestran que su imagen mejora no son encuestas que manda a hacer el PRO. De hecho, las encuestas que muestran que su imagen mejora son las encuestas que, por ejemplo, elaboran desde el Frente de Todos. O sea, eso es una realidad. ¿Esto significa que está bien en imagen? No, no está bien en imagen, digamos, sigue teniendo una diferencial negativo sobre el positivo. Pero, por ejemplo, hoy, la última encuesta que realizó una consultora que trabaja puntualmente para el Instituto Patria, le dio a Mauricio Macri mejor imagen positiva y, por lo tanto, menos imagen negativa que, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner y que, por ejemplo, Alberto Fernández. Mira. Bueno, es un dato. Vos sabés que ayer, y para cerrar el tema, ayer vino Miguel Ángel Pichetto a charlar a Desigual. Es una charla muy interesante. Y más que los nombres propios y los candidatos, ayer tuve la sensación que Pichetto se despegaba del programa de la Fundación Mediterránea que preside Carlos Melconian, con un sesgo de ajuste, con un sesgo privatista, con un sesgo de liberar efectivamente la economía. Me parece que ahí va a estar la charla más interesante, porque en definitiva siempre le ha pasado esto a Juntos por el Cambio. Puede tener una discusión de nombres propios, pero el programa está muy claro y es la contraposición de modelos. Bueno, a diferencia quizá del Frente de Todos, que lo que está discutiendo ahora me parece son políticas económicas más concretas. Me viene re bien eso porque, de hecho, una de las dos cosas de Macri, una que dijo puntualmente en la cena de anoche fue: dejemos de hablar nosotros y empecemos a hablar del qué y del para qué. Bueno. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y el segundo dato es que lo que les dijo fue: si ustedes quieren ser candidatos, todos los que estamos en esta mesa queremos ser candidatos, bueno, seamos candidatos, pero de nosotros para abajo no haya internas. Es decir, que el candidato a gobernador sea uno, que que las listas sean unas, que los candidatos a intendentes sean unos, que los candidatos en las legislaturas y bueno, es como que se discuta quién representa, pero que no se discuta el modelo. El proyecto tiene mucho que ver con lo que decías vos recién, Pablito. ¿Vamos a nuestro invitado? Sí, nos vamos. Ya está en estudio. Y con NASA después inflación, porque tema se conoce precios, mañana. Desde ya. Y ya está en estudio Germán Martínez, el jefe de bloque del oficialismo en Diputados. Diego Morales, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. Lo voy a presentar formalmente. Diego Morales es director de litigio y defensa legal del CELS. Esto es producto de lo que contábamos hace un rato, esta noticia que conocimos hoy de una averiguación, yo no sé si es de antecedentes o de qué, de más de 7 millones de personas de forma ilegal. Ya te vamos a preguntar a vos, Diego, pero entiendo que está nuestra compañera Luciana Bertoia vía Zoom. Lu, ¿nos escuchás? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, Lu, bueno, contanos un poco a modo de resumen, ¿qué fue lo que se conoció hoy? Bueno, lo que se conoció hoy es una investigación que viene llevando a cabo el juez Andrés Gallardo a partir de un pedido de amparo que presentó el Observatorio de Derecho Informático Argentino en 2019, cuando se empieza a aplicar un sistema de reconocimiento facial supuestamente para prófugos. ¿Qué encontró el juez Gallardo? Como vos decías, Luli, que esto se usó como excusa en realidad para acceder a las bases de datos del Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, y se hicieron casi 10 millones de consultas, que esto abarca más de 7 millones de personas, ¿no? Hubo consultas repetidas. ¿Sobre quiénes buscaban información? Que esto es lo interesante y que nos deja muy en claro que no tiene que ver con personas que son buscadas por el sistema penal o por los tribunales. Por ejemplo, buscaban información de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de algunos integrantes del Poder
Poder Judicial, como la titular del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, Inés Weinberg de Roca, que fue la candidata de Macri a la Procuración, recordarán, de Alejandra Gils Carbó, de Gabriela Boquín, la fiscal que denunció el acuerdo ruinoso por la deuda del Correo Argentino. De toda esta gente se buscó información y lo que dice el juez Andrés Gallardo es, bueno, tenemos claro que esta gente no está en problemas con el sistema penal, Claro. sino que buscan información por otra cosa, ¿no? Claro. Lu, quédate, porque vamos a seguir hablando, pero le quiero preguntar a Diego, bueno, primero esta denuncia que mencionaba recién Luciana, ¿no? Pero, ¿cómo entienden que funcionaba esto? ¿Por qué motivo lo hacían? Porque algunos nombres se lee que los buscaron una vez, otros 200, como el de la vicepresidenta. ¿Qué creen que pasaba? Bueno, antes que nada, el problema estaba en el mecanismo de reconocimiento facial que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó en el año 2019. Sin escuchar las críticas de muchísimas organizaciones, se habilitó en la Ciudad de Buenos Aires un sistema de reconocimiento facial exclusivamente de prófugos y de aquellas personas sobre las cuales la justicia de la ciudad o la justicia nacional tuviese interés, ¿no? Y en ese contexto, el gobierno de la ciudad le propuso al RENAPER en el gobierno anterior de llevar adelante un convenio para facilitar el acceso a los datos biométricos, para que las cámaras pudieran reconocer a estas personas que estaban siendo requeridas por la justicia. Dato biométrico es ese dato que permite eso, que a través de cámaras se reconozca facialmente a alguien. Exactamente, a Bien. través de las cámaras de calidad que tiene el gobierno de la ciudad, tienen el dato biométrico que también es de calidad, ¿no? Sí. Entonces, exclusivamente estaba pensado para cumplir estos fines, ¿no? Claro, no hubo ningún tipo de debate, no pudimos conocer los detalles acerca de cómo corre este sistema de ¿Y reconocimiento cuál es la facial. preocupación? Porque voy a escuchar a Alessandro, el responsable de seguridad de la ciudad. Tenemos el audio, ¿eh? Tenemos el testimonio porque lo que él dice es que en realidad lo que no quieren es legitimar el sistema porque quieren a las personas que delinquen libres. Pero podemos escucharlo si les parece. ¿Qué es la mala intención que tienen cuando ellos dicen, vos tenés el sistema de reconocimiento facial y vos hacés consultas al RENAPER? Vos consultaste 7 millones de personas, pero las 7 millones de personas no tienen nada que ver con el sistema de reconocimiento facial. Tienen que ver con trámites que, insisto, puede estar la trazabilidad. Estoy yo, está el jefe de gobierno. ¿Qué hacemos? ¿Nos autoinvestigamos? Entonces, esta intencionalidad... ¿Sabe qué es lo más gracioso de esto? ¿Sabe quién le hace la custodia y de chofer al juez Gallardo? La policía de la ciudad. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que te cuida, te lleva y te trae todos los días? Bien, allí está. El fundamento es este, que ustedes están cuestionando, o que quienes objetan, digamos, el reconocimiento facial, en realidad, primero, quieren que algunas personas que están buscadas por la justicia estén libres, y en segundo término, que nada tiene que ver con los datos consultados en el RENAPER. ¿Puedes aclarar un poco, Diego? No, la el confusión? problema es que no sabemos cómo funciona este sistema de reconocimiento facial. Y por eso le pedimos al juez Gallardo que adopte algunas medidas para llegar a esa información y conocer para qué se usó este dato biométrico que se le solicitó al Registro Nacional de las Personas. Esto es clave para comprender, bueno, cuál es la expectativa de privacidad que tiene la ciudadanía. ¿Todos estamos alcanzados por el sistema de reconocimiento facial o solo aquellas personas que buscan la justicia? Eso es algo que no sabemos y que este proceso judicial puede tratar de alguna manera descubrir, ¿no? Y esto me parece que es sumamente importante. Tengamos en cuenta que no hay ningún sistema que funcione de control. La legislatura tenía que haber creado una comisión especializada para el seguimiento y control de cómo funciona el sistema de cámara. No está creada esa comisión. Y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que tiene que supervisar cómo se implementa el reconocimiento facial, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires no le contesta la Pero información. digo, para que entienda la ciudadanía, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que puede estar vulnerado? ¿La intimidad? ¿Puede ser un factor de espionaje ilegal? No, un sistema de vigilancia masiva puede estar detrás de esto, algo que nuestra normativa no permite, no habilita. Los datos personales tienen una custodia muy específica a partir de la ley de datos personales y a la vez nuestra convivencia se apoya en una idea de libertad, ¿no? De libertad ambulatoria, libertad de circulación, y todos tenemos una expectativa de privacidad acerca de lo que hacemos en nuestras casas, pero también en la vía pública, ¿no? Esto es lo que está en discusión en este caso. Bien, Nico. Diego,
Cuando hablamos de consultas, que se hacían consultas, ¿qué significa? ¿Cómo es el sistema? Sabemos que estaban autorizadas las cámaras para hacer un seguimiento, tratar de detectar a 40.000 prófugos de la justicia o personas requeridas por la justicia. ¿Cómo se llega a los otros nombres con esas consultas? Bueno, precisamente esto es lo que no sabemos. Por esto es el litigio y por eso le solicitamos al juez Gallardo que realizara esas pruebas, ¿no? Para poder determinar... Alessandro dice, es gente de la aplicación Cuidar, que pedía permisos para circular. Es la explicación que dio hace un ratito rápidamente. A ver si tenemos la lista de las personas que aparecen en el registro, porque entre paréntesis hay un numerito, a ver si Diego nos puede ayudar. En pantalla, ahí lo tenemos, ¿no? Alberto Fernández, el presidente, 76 veces, Cristina Kirchner, 225, bueno, Marcos Galperín, 6, Héctor Horacio Mañeto, 2, Patricia Bullrich, 18. ¿Esos números entre paréntesis qué indican? No, la cantidad de consultas que hizo el Ministerio de Seguridad contra la base del RENAPER. Me encanta que Cristina pidió muchas veces en la aplicación Cuidar el permiso para circular, ¿no? Lo que dice Alessandro es, bueno, pues estas consultas que se hicieron al RENAPER, ¿por qué tienen que tener que ver algo con el sistema de reconocimiento facial? Y exactamente, es la duda que tenemos nosotros, ¿no? Y por eso estamos tan preocupados y por eso formamos parte de este proceso judicial, ¿no? Bien. Es una acción colectiva, como mencionó Luciana Bertolla, que se inició en el año 2019. Claro. Lu, vos querés hacer una pregunta. Básicamente, Diego, buenas noches. ¿Qué expectativas tienen de los peritajes? ¿Qué es lo que tendrían que arrojar los peritajes? ¿Qué va a hacer el juez Gallardo? Vos decías, bueno, entender cómo funciona el sistema, pero ¿cuál es la información que puede surgir? Bueno, supuestamente ahí tiene que haber una trazabilidad, ¿no? ¿Quién pidió esa información? ¿Cuándo se pidió esa información? ¿En el marco de qué procedimiento se pidió esa información? Si fue la aplicación Cuidar o qué fue. Si hay un pedido de autorización judicial, bueno, ¿dónde está la orden que determinó eso, ¿no? Una serie de factores que solo podemos conocer a través de la intervención judicial oportuna que se practicó en el día de hoy, ¿no? Esto va a ser clave para que todos podamos entender, ¿no? Cómo funcionan estos sistemas que, insistimos, se votaron en un proceso express y sin escuchar, bueno, los reclamos o debates que giran alrededor de los sistemas de reconocimiento facial a nivel global, ¿no? El hecho de que está aprobada un sistemático espionaje ilegal en otros ámbitos, ¿no? En otros contextos, ¿hace a las dudas que genera este sistema de reconocimiento? Bueno, todos tenemos cierta especie de expectativa, ¿no? Acerca de que eso no ocurra, ¿no? Sí. Y este es el elemento que emerge, ¿no? Bueno, ¿de qué manera el Estado se organiza, como dice Alessandro, para cuidarnos, ¿no? Bueno, es que necesitamos saber, bueno, cuál es el alcance de eso. Bueno, los peritajes van a determinar eso, las distintas investigaciones van a determinar, bueno, cuál es el alcance que tiene este dispositivo, ¿no? Claro. Lu, vos hace un tiempo ya venías contando lo que pasaba en torno a las cámaras de seguridad, ¿no? A estas cámaras que registran datos biométricos. Bueno, sí, porque además la semana pasada lo que pasó, Luli, es que el ministro D'Alessandro sugirió aportar las cámaras de videoseguridad o videocontrol al gobierno nacional para identificar manifestantes. Claro. Esto no lo estoy inventando yo, lo tuiteó él en parte de este debate feroz que se abrió con respecto a quienes protestan cortando la calle, ¿no? Y entonces ahí empezamos como a tirar de la piola para entender cómo funciona esto. Pero déjenme agregarles un dato. El año pasado el juez Gallardo fue a hacer una inspección al Centro de Monitoreo Urbano que funciona ahí en Chacarita para entender cómo funcionaba el sistema. Y le dijeron que estuvo apagado durante la pandemia. Entonces, la verdad es que lo que no termina de resultar es cómo se hicieron 9 millones de búsquedas en ese entonces si estaba apagado, ¿no? Ahí el juez dice, me mintieron. Claro. Nazarena. Diego, ¿cómo estás? ¿Hay posibilidades de uno, como usuario, de golpe denegar este acceso, este reconocimiento facial o denegar a compartir los datos? ¿O uno invariablemente, cuando está dentro de las redes o dentro de las aplicaciones, ya los datos son del otro y no tiene propiedad sobre su propia información? Ya queda disponibilidad de quien los use.
Hay toda una discusión que está pendiente de definición en la Corte Suprema y tiene que ver precisamente con el intercambio de información personal, datos biométricos, entre agencias del propio Estado, del propio Poder Ejecutivo. Por ejemplo, recordarán, la ANSES le cedía a la jefatura de gabinete información biométrica sobre aquellas personas que forman parte del listado de ANSES. Bueno, hay una persona que protestó por esto y logró una acción judicial a su favor. La Procuración General de la Nación consideró que esa transferencia de datos sin tener el consentimiento de la persona es una transferencia ilegal y por lo tanto ahora la Corte Suprema tiene en sus manos la posibilidad de resolver esto. ¿Cuál es el alcance del control que podemos hacer sobre nuestros datos personales? Bueno, ¿no? recordemos la dificultad que tiene hoy por hoy el Ministerio de Economía para segmentar tarifas. Justamente porque no se puede acceder libremente a los datos de la AFIP, por ejemplo. O por lo menos está cuestionado, ¿no? Exacto, bueno, no se está pudiendo hacer por el momento, ¿no? Diego, tengo dos preguntas bien puntuales. Primero, ¿esto en otros países funciona? ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? Segundo, lo que dice de Alessandro, ¿ustedes lo que quieren es evitar que las personas que cometieron algún delito caigan? Pero no tiene que ver. Contesto esta última pregunta. Te lo pregunto porque lo dijo textualmente. No, pero no tiene nada que ver. Digo, si el sistema de reconocimiento facial sirve como auxiliar de la justicia, la legislatura votó eso, se aprobó eso. Claro, es necesario tener controles porque sucedieron muchos falsos positivos acá en la ciudad de Buenos Aires y en muchas ciudades del mundo donde se utiliza ese sistema. ¿Qué implica falsos positivos? Es el perfilamiento hacia ciertos sectores en general, a ciertos sectores que por sus rasgos étnicos, bueno, son más fáciles de capturar por el sistema penal, ¿no? Claro. Entonces, es un sistema sumamente sensible, ¿no? Y lo que hay que reducir es la existencia de estos falsos positivos, ¿no? Claro. El gobierno de la ciudad dice que esos problemas son del registro nacional. Bueno, pero hay que hacer un trabajo conjunto para mejorar ese registro nacional, ¿no? Claro. Y con relación a la primera pregunta, que ya no la recuerdo. Si esto funciona en otros países y cómo. Bueno, también lo que mencioné con anticipación, ¿no? En varios países esto está criticado, hubo decisiones del Tribunal Europeo sancionando a Inglaterra por un sistema de reconocimiento facial que implicaba, bueno, el conocimiento de información precisa de todos los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que saber, bueno, cuál es el nivel de intromisión que tiene el Estado sobre nuestras vidas, ¿no? Bien. Entonces es un sistema sumamente delicado y por eso tiene que tener mayores controles, ¿no? Gracias, Diego, por haber venido, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias a Lu también. Gracias, le mandamos Lu, un por abrazo. supuesto. Te extrañamos, Lu. Un abrazo. Un abrazo. Volveré. Ya vas a volver. Bueno, cambiamos de tema. Hubo definiciones del ministro de Economía, Me crucé, perdón. Martín Guzmán. Que se haya Seguimos, equivocado vení. Lucila. Que se haya equivocado Lucila, ¿Punta, la punta? experta en tele, a mí me No, me pone experta en un nada. lugar No, pero que extraordinario. bueno, pensé que Se tenía que equivocó seguir. justo delante mío, además, para taparme, ¿te diste Sí, cuenta? lo hice a propósito. Todo el Chicos. protagonismo necesita. Bueno, todo, ya está Germán todo. Martínez, el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados. Ya vamos a charlar con él. Ayer dio una entrevista en el canal C5N, el ministro de Economía, Martín Guzmán. Tuvo definiciones respecto al tema de inflación. Es lo que vamos a hablar con Nazarena. Esto decía. La inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año. El índice va a superar el 6% en el mes de marzo. Lo que nosotros hacemos primero que todo es decir políticas para garantizar que el poder adquisitivo de los ingresos crezca. Esto es fundamental, además, para que la economía continúe su recuperación y, por supuesto, que es justo que así sea. Muy bien, allí el ministro en alguna de las definiciones. A ver, NASA, mañana día importante, ¿no? Se sabe que el número va a ser bravo, lo dijo el ministro de Economía, el peor del año. Exactamente, se habla de una inflación mayor al 6%. Este dato lo va a dar el INDEC mañana a partir de las 4 de la tarde. Los periodistas económicos siempre pedimos que no maten a los mensajeros. Siempre solemos dar estas noticias que por supuesto que no agradan, pero como te decía, ¿no? Ya el propio ministro habla de la peor inflación de lo que va de la gestión, ¿no? Para ser uno de los primeros meses del año. Pero fíjate ahí, Pablo, podemos compartir algunas estimaciones, ¿no? Algunas, bueno, venían de la mano justamente del ministro de Economía, que ya estima una inflación mayor al 6% en solo un mes, motorizada por alimentos, motorizada por la energía, ¿sí? Las materias primas energéticas, motorizada por los descongelamientos también de tarifas, aumento de las prepagas, la indumentaria, bueno, varias cuestiones a tener en cuenta, pero el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, por supuesto que no lo podemos descartar, más bien priorizar, pero fíjate cómo siguen
otras proyecciones, ¿sí? Por ejemplo, 5,5% habla el REM, estamos hablando del relevamiento de expectativas de mercado, aquel relevamiento, ¿sí?, del sector privado que hace el Banco Central respecto de algunas proyecciones macroeconómicas importantes. Bueno, da como ese un número promedio de de las inflación. consultoras, digamos. Claro, vendría a ser más o menos un promedio de las consultoras. Y después, bueno, si uno quiere desglosar cuáles son los relevamientos de las consultoras privadas, vemos que dan entre un 4,7% de piso, 7% de techo. Ojo ahí con la UMED, que es la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, que marca casi un 7%, si ya no un 6%. Ojo con este dato, veremos finalmente quién tiene la razón. Pero esta inflación, sí, inflación que vaya en todo 2022, no viene sola, no viene bien acompañada. ¿Sí? Estamos hablando de que Argentina marca un 6% en términos locales, pero a nivel mundial se están dando inflaciones que no se han visto entre 30 y 40 años. Igual estas son anuales, ¿no? Aclarémoslo, sí. pero está bien, si hacemos una comparativa de lo que es la inflación tradicionalmente en un año en Francia, podemos poner la placa si quieren de vuelta, Ahí va. En Francia, en España, en Estados Unidos, en Alemania y en Italia, claro, el número que ustedes ven ahí es anual. Un argentino te diría, supuesto. dámela a mí. No, me quedo esa con lo que dice Nazarena. pero no es la tradicional para ellos. En 40 años, números inéditos, ya dice un montón. No, claro. No, por supuesto, no vamos a cometer el error metodológico de comparar la inflación mensual de Argentina con la inflación interanual, claro. pero venía a colación este dato porque vale para contextualizar, ¿sí? Si bien la Argentina tiene un montón de componentes locales, sí, que no los tiene el resto del mundo y que explican la inflación aquí, hay un componente importado, ¿sí?, muy fuerte, y lo podemos ver en estos números interanuales, en estas cifras interanuales del 7 al 8%, que no las registraban estos países europeos o Estados Unidos, por ejemplo, las registraban 40 años atrás, 30 años atrás. Pero esta inflación, chicos, no solamente se explica por el origen de esta guerra, si este conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta inflación está agravada, en cuyo caso, sobre todo por los alimentos y los combustibles a partir de esta guerra. Pero esta inflación, bueno, se origina en la pandemia. Claro. ¿Sí? En la pandemia se desataron un montón de cuestiones. A ver, el retraso o las restricciones en la producción propia de una economía paralizada, bueno, retrajo la oferta, las grandes disrupciones a nivel global en la cadena de suministro, es decir, bueno, las dificultades para transportar estos productos también tuvieron mucho que ver. Paquetes de estímulos fiscales muy grandes que han tenido estas naciones y han provocado inflación, bueno, aumentos en los alimentos, reactivación del consumo y por ende de la demanda, grandes monopolios y oligopolios remarcando precios para recuperar lo perdido, aumento de los insumos intermedios, ¿sí?, de los productos con los cuales se hacen las cosas. Bueno, hay varios motivos que ya venían explicando la crisis energética en Europa también, digamos, motivos que previamente venían explicando inflación desde 2020, una inflación a nivel internacional muy alta y que ahora es agravada nada más y nada menos que por un conflicto bélico que no se sabe cuándo va a terminar. Igual atentos con una diferencia, chicos, que nosotros veíamos esos países, son todos países de libre mercado y que tienen políticas de bajísimo control, de presencia del Estado controlando, digo, porque no tenés ningún país ahí que tenga la tarifa pisada como tiene Argentina. Por ejemplo, tienen todas las tarifas liberadas. Creo que sacando a Estados Unidos no hay ahí productores de energía, sacando a Estados Unidos casi no hay productores de alimentos. Digo que la Argentina tiene la particularidad además que tiene todas las herramientas para controlar la inflación, ya se están aplicando. No quedan herramientas extras. Sí, yo entiendo que se alienta, Nasa, corregime, pero se está alentando en estos países donde el Estado siempre ha tenido una presencia muy fuerte y reguladora en muchos ámbitos de la economía. Se está alentando a distintos tipos de situaciones impositivas y demás de manera extraordinaria, es decir, medidas extraordinarias para momentos extraordinarios. Lo que digo es que la diferencia es que esos países podrían, tal vez su política no va a todavía les queda margen. Claro, tienen herramientas para aplicar que aplica Argentina, que Argentina ya no las tiene porque ya están aplicadas. Argentina debería tenerlas, ¿no? Ahora algo hay que inventar, digamos, es lo que se pide también por parte de la clase trabajadora. E incluso dentro de... Es parte de la discusión sobre la que ayer hizo hincapié el ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero vuelvo a decir un poco lo que decía Nico. Acá hubo congelamiento de precios, congelamiento de tarifas, ¿no? Retraso del dólar, varias medidas, congelamiento de combustibles y aún así teníamos inflaciones récord. Sí, claro. Bueno, analizar eso también. Tenemos que hacer una tanda, pero ya está sentado en el living de Desiguales el diputado, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez. Con él vamos a hablar de esto y de muchas otras cosas al regreso. Ya venimos.
Va él, Sí, ya voy estamos yo. conmigo. Bueno, estamos en Desiguales. Ya estamos con el diputado Germán Martínez, como decíamos, jefe de la bancada oficialista. Germán, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ¿Cómo ambos? estás? Saludos. Bienvenido a Desiguales nuevamente. Yo no estaba cuando vino. No, estaba estaba de de licencia. vacaciones, estaba de de vacaciones. licencia, Muy exactamente. bien. Bueno, Germán, por supuesto que no vamos a charlar sobre cuestiones muy puntuales respecto a las herramientas económicas que el gobierno tiene contra la inflación y demás, pero ayer el ministro Guzmán dio definiciones políticas, sobre todo respecto del impacto de las discusiones internas sobre las decisiones económicas que toma el gobierno. Desde ya, enormes repercusiones. Vamos a compartir un informe con esas repercusiones y nos metemos en la charla política con Germán Martínez. La economía no funciona en un vacío. La economía funciona en un contexto de relaciones de poder. Si la política está desordenada, es mucho más difícil lograr cualquier cosa. Hace falta un apoyo político claro, en lugar de llevar adelante acciones que lo que hacen es generar incertidumbre. Creo que ayer, que lo escuché atentamente a Martín, de quien soy hincha y voy a defenderlo con uñas y dientes, es una cuestión de poder la que está planteando él. De repente a veces con nuestras peleas internas lo que hacemos genera una inestabilidad que también termina perjudicando y abonando a que los índices no sean buenos, sobre todo lo de la inflación. El ministro pretende ordenar la política alrededor de la economía y nosotros tenemos en claro que cuando eso sucede al país le va muy mal. Acá hay que ordenar la economía a partir de la política. Yo creo que no hemos tenido la inteligencia, la capacidad para tener instancias de procesamiento de diferencias y creo que hay que hacerlo. Gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido. No puedes tener funcionarios que estén contradiciendo las medidas que toma quien conduce la cartera. Y sí, claramente, quien no está de acuerdo se tiene que ir. Está claro que el ministro Guzmán tiene una visión de derrame de la economía. Con 10% de crecimiento, la pobreza cayó solo 4 puntos. Quiere decir que en un año donde se crezca 4%, que sería un buen crecimiento, la pobreza va a aumentar. Se gobierna con lo que están dispuestos a acompañar, no se puede hacer más en eso. Yo no vi nunca al peronismo no acompañando a un presidente peronista. No sé hacer otra cosa que no sea acompañar al presidente peronista, aunque sea mordiendo el freno si no estoy de acuerdo con la decisión. Yo no creo que haya una ruptura hoy, creo que sería muy grave que la hubiera. Creo que esto no es que lastima a los sectores políticos internos, lastima a 44 millones de argentinos. Bueno, Germán, de toda esta escena, tu resumen político, ¿con qué te quedaste en términos políticos de todo este intercambio? Me ponía en el lugar de un pequeño actor de la vida económica argentina viendo este debate. ¿Les genera certeza o genera incertidumbre? Entonces, me parece que hay algo del debate político que nosotros venimos dando hace un tiempo, medio a cielo abierto, que sin lugar a dudas también tiene consecuencias en la vida económica cotidiana. Yo te voy a decir algo que nos pasó a nosotros y que lo hablamos inclusive en algún momento de la charla anterior cuando yo vine. Esas semanas previas al anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde en un montón de ámbitos el debate era default sí, default no, después se ordenó el debate en otro lugar, era qué tipo de acuerdo, pero hubo un momento donde el debate era default sí, default no. Nosotros terminó el Blue en 240 mangos. Y con la disculpa del caso, para los que opinan una cosa distinta, no soy de los que creen que lo del Blue no incide en la vida cotidiana. Incide en un montón de pequeños actores de la vida cotidiana, de la vida económica, que van tomando pequeñas o grandes decisiones en función de cubrirse de un escenario de esas características. Un muy buen indicador de cómo impacta una discusión no bien conducida es el dólar ilegal. No, porque en este caso, fíjate que estamos en una situación distinta, porque ya hay... Está 194, 195. Claro, estamos en niveles de octubre del año pasado, si no me equivoco. Si uno mira hoy, como tenés más atemperado el escenario de los dólares en función del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la perspectiva cierta ya más cercana de una cosecha importante, se empieza a hacer una cosa más previsible. Ahora, lo que te quiero decir es que cuando nosotros discutimos a cielo abierto algunas cosas, no es que es inocua para la economía. Claro. ¿Eso significa que no hay que debatir? No.
Porque lo peor que le puede pasar a nuestro espacio político es que nosotros le pongamos una tapa a la posibilidad de una olla a presión donde metamos todas nuestra distinta mirada ahí adentro. Hay algo que dice Vilma en el camino de esa recorrida de cuáles son las instancias de procesamiento de nuestra mirada distinta. Bueno, ahí hay algo por recorrer sin lugar a dudas. A mí me parece que lo que planteó el ministro Guzmán ayer fue importante en varias perspectivas, más allá de este dato que es el dato más político. Me parece que la caracterización que está haciendo de la situación inflacionaria de la Argentina en un contexto complejo como el que tenemos, me parece que es acorde y que obviamente que hay que seguir pensando, haciendo lo que dice el presidente, todos los frentes al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa en la Cámara de Diputados, Martínez? Porque digo, sesiones extraordinarias no hubo, aparentemente eran las leyes que más le importaban al presidente Alberto Fernández, todavía no se han tratado, está en funcionamiento. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, tuvimos 3 escenarios de negociación, yo lo voy a decir abiertamente. Uno, en el tiempo de extraordinarias, antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, antes que el acuerdo llegue a la Cámara de Diputados. En esa ventana de tiempo, por decir de alguna manera, entre el 18, 20 del mes de enero y el 10 de marzo, que fue cuando prácticamente la Cámara de Diputados le dio media sanción al acuerdo que refinanciaba la deuda de Macri con el FMI, yo fui uno de los que habló con todos los líderes opositores y le decía, quiero sesionar. Aparte yo había asumido recién, lo que más me convenía en términos políticos era que el bloque funcione. Sí, claro. Digamos, ¿no? Para ir acomodando. En algún momento hasta tuve cierta duda de cómo podía funcionar el bloque en una sesión FMI sin algún recorrido previo. Creo que la capeamos bastante bien entre todos y todas colectivamente la sacamos adelante. Jugar un par de amistosos, por lo menos partidos más accesibles. Claro, una cosa de esa característica. Sí. ¿Qué me decían? Germán, le ganamos las elecciones. 2, en diciembre con lo del presupuesto, le demostramos que estamos más cerca de los 129 que ustedes. 3, ustedes tienen dificultades internas. 4, me necesitas para el Fondo Monetario Internacional. Negociemos más tarde. Me fui con mi carpetita. Esto te planteó la oposición. Exactamente. Vamos más adelante. No me gusta poner nombre, pero te describo situaciones, digamos, ¿no? Que me parece como para no que... No los quiere decir, diputado, porque tiene que seguir negociando. No, pero aparte yo... Son 2 o 3 los nombres, Son 2 o 3 los nombres. Y ya pasó tiempo, además, pero me parece que es importante que nosotros caractericemos cada momento. Después tuvimos otro momento, donde muchos de los dirigentes opositores me decían, ¿vos estás seguro de negociar ahora? ¿El bloque va a seguir unido el 25 de marzo después de la marcha por el 24 de marzo? Eso también es otro elemento a tener en cuenta. Yo tuve reuniones bilaterales con muchos de ellos, después no se pudo, volvimos el 28 de marzo a las negociaciones. Y ahí ya estuvimos metidos en una coyuntura de un tema que seguramente ustedes están tratando todos estos días, que es la cuestión del Consejo de la Magistratura, que da la sensación de que no se pretende o no se desea que esté funcionando plenamente el esquema de las comisiones, porque algunos sectores políticos me da la sensación de que le queda bastante cómodo el fallo de la Corte de diciembre que dice 120 días para sacar una nueva ley si no repongo la ley del 98 con vigencia hasta el 2006. No quieren ir a Congreso porque Pero la oposición dice otra cosa, perdón. La oposición dice que es el Frente de Todos el que no se pone de acuerdo para ver quién va a cada comisión. ¿Alguien te lo dice en on? No. Yo te lo digo en on. No es eso entonces. No es eso lo que está ¿Ustedes están de pasando. acuerdo dentro del Frente de Todos con quién va a cada comisión? Nosotros hicimos un acuerdo macro con los sectores de la oposición que de hecho estamos avanzando en tratar de conformarlo en ese sentido, que despeja muy claramente cuántas comisiones para cada uno, hay alguna diferencia muy mínima en alguna comisión en quien la preside, y después está el tema que es importante para nosotros, que es la conformación interna de las comisiones, que son las firmas que puedes tener para sacar un despacho o para evitar un proyecto en contra del gobierno. Entonces, estamos trabajando en eso, me parece que estamos en la recta final. Pero te aseguro que no es quiero así. entender bien, Germán. Es decir, hacia adentro del Frente de Todos hay acuerdos sobre las autoridades de las comisiones importantes para el desempeño del Congreso. A ver, yo necesito cerrar el acuerdo global para ponerle nombre a los casilleros. En los nombres de los casilleros... Con la negociación con la oposición. Claro. La primera negociación es siempre con ellos, después puerta para adentro. ¿Y dónde está trabada esa negociación? ¿Qué traba el funcionamiento del Congreso? En que la oposición termine de enviar
toda la información necesaria para que nosotros podamos empezar a configurar las comisiones. Desde el momento que ellos lo hagan, nosotros empezamos a mandar. ¿Y vos crees que lo estás nombres. demorando porque les conviene? No sé si todos. ¿Con alguna especulación? Pero me parece que en el medio de todo esto ha habido distintas situaciones que fueron demorando el proceso de negociación. Claro. Y con respecto a lo que está ocurriendo ahora, vos decías Consejo de la Magistratura, Sí. un tuit tuyo muy concreto diciendo la Corte tardó 1000 y pico de días en decidir y nos da a nosotros un lapso de 4 días para votar en diputados. ¿Qué crees que va a ocurrir? Desde el jueves a la noche estoy pidiendo un poco de sentido común, ¿no? Porque realmente, también lo ha dicho hoy el diputado Casareto, que hizo una presentación judicial en un juzgado de Paraná, que bueno, un juez ha dictado una precautelar que durante 5 días imposibilita cualquier tipo de designación de miembros en el Consejo de la Magistratura hasta que no haya una cantidad de pedidos de información que seguramente harán los presidentes de ambas cámaras. Pero lo cierto es que nosotros entre el 2006 y diciembre del año 2021 nosotros tuvimos una ley absolutamente vigente hasta el momento del fallo de la Corte. 15 años estamos hablando. De esos 15 años, casi 4, el expediente lo tuvo la Corte. 1577 días desde que la Cámara Federal aceptó el recurso extraordinario ante la Corte. Nos fijaron 120 días, de los cuales a la Cámara de Diputados le quedaron 4. Entonces lo que nosotros estamos diciendo, eso atenta contra cualquier posibilidad de dar un debate en serio. Salga la ley que salga, digamos. La lógica, claro, pero aparte de la lógica sería que nos extiendan el tiempo. Para mí no hace falta ni siquiera una presentación de nadie. Sinceramente, en este contexto, y más con una medida precautelar en el juzgado de Paraná, la Corte, con un poquito de sentido común, debería decir, tienen 60 días más, lleven adelante el debate parlamentario, traten de arribar a un acuerdo y si no rige lo que dije yo el 16 de diciembre del año pasado. Hay un tuit de Mario Negri, perdón, sí, respecto a esto. Ahí lo compartimos. A ver, Mario Negri Porque responde puntualmente sobre respecto a lo del pedido de kirchnerismo Casareto. busca cualquier artilugio para incumplir un fallo de la Corte. Dicho fallo es claro, si el 15 del 4 no hubiera nueva ley, se pone en vigencia la de 1997. Desde 1862, la Corte es quien tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una ley. La presentación que hizo Casareto en Paraná es a favor de Negri. ¿En qué sentido? Que a favor de todos los diputados que podamos hacer nuestra tarea. Eso es lo que digo. Es muy, realmente es raro que un diputado diga, tengo pocos días, no quiero legislar y me allano a un fallo de la Corte que no solamente le pone un plazo a la tarea legislativa, sino que repone, atribuyéndose facultades legislativas, repone una ley derogada en el año 2006. A ver, yo quiero que se entienda, porque ustedes tienen televidentes que saben hilar fino en este tipo de cosas. Imagínate otra ley, Ley de Servicio y Comunicación Audiovisual. La ley de medios. La ley de medios. Sí. ¿Se acuerdan que tuvo un montón de presentaciones de constitucionalidad, el famoso artículo 61, 161, etcétera? Bueno, bárbaro. Imagínate que en alguna de esos fallos de constitucionalidad alguien hubiera dicho, fallo contra la constitucionalidad, suspendo la aplicación de la ley de medios y repongo el decreto de ley de la dictadura. Es una aberración jurídica. No pero aparte de esto, nosotros hoy estamos gobernando, queremos seguir gobernando después del 2023, pero la alternancia es absolutamente natural en la democracia. Esto que estamos haciendo es a favor inclusive de los que pretenden llevar adelante un gobierno en nombre de otras ideas políticas. No podemos dejar que la Corte asuma facultades y potestades legislativas que están prohibidas lisa y llanamente. A ver, si la Corte tiene el efectivo interés de que el Consejo de la Magistratura sea lo mejor representativo que nos posible, dé tiempo para una ley. Claro, si el Congreso lo resuelve a las apuradas y el riesgo es que no salga tan bien, el principal interés de la Corte debería ser darles tiempo para discutir lo mejor posible. Yo te hago la pregunta. Si no lo tiene, lo que tenemos que inferir es que la Corte quiere legislar sobre el tema. Yo te lo planteo al revés. ¿Cuál es el interés que tiene la Corte para no darnos el tiempo necesario para legislar? ¿Y cuál crees que es el interés que tiene la Corte? A mí me parece que ahí se está armando un escenario, para mí grave en términos institucionales, donde, porque de hecho te lo dicen en los pasillos, que qué puede pasar el lunes, que van a hacer tal cosa, que van a hacer tal otra. Digo, me parece que lo que tenemos que tratar es dar serenidad sobre un tema sensible. La serenidad la da más tiempo y la posibilidad que el Congreso pueda legislar como corresponde.
Está más difícil acordar con la oposición, pareciera que dentro del Frente de Todos, ¿no? Algo que Siempre. en el último tiempo parecía distinto. No, siempre. Yo lo he dicho en este mismo programa, siempre he dicho que las distintas miradas que nosotros tenemos en la vida del Frente de Todos son mínimas respecto a las grandes distancias que tenemos con los sectores opositores. En la medida que nosotros... algo dice también Martín ayer en la entrevista en C5N respecto a las cuestiones económicas y cómo canalizar las miradas críticas que naturalmente puede haber una coalición tan diversa. Si nosotros tomamos clara conciencia de que esas diferencias que tenemos entre nosotros de miradas, de forma de expresar las cosas, de cómo seguimos adelante con el rumbo de nuestro gobierno, si nosotros las canalizamos bien, estoy seguro que le vamos a dar no solamente una situación de mayor serenidad política a nuestro frente interno, sino que también eso le va a dar mucha más tranquilidad económica y política a la totalidad de la sociedad. Lo que pasa, Germán, es que todo el Frente de Todos coincide que lo peor que podría ocurrir es que efectivamente pierda las elecciones en el 2023 y vuelva un modelo más conservador. Sí. Ahora, lo que están diciendo quienes expresan las críticas es, por esta vía vamos a perder las elecciones. Es decir, su crítica anida en la misma preocupación de que efectivamente no vuelva una expresión neoliberal al gobierno. Lo que yo te estoy planteando no es que esté la duda respecto a eso, sino cómo la canalizo para que esa mirada crítica se transforme en un insumo positivo para el gobierno y en una dificultad para el gobierno para llevar adelante su programa. Entonces, a mí me parece que hay cuestiones que tienen que ver con cómo nosotros estamos llevando adelante estos debates que deberían intentar de alguna manera contribuir un poquito más. Pero, insisto, nosotros tenemos una coalición diversa. Para eso nos juntamos en el 2019, nunca todos tuvimos la misma postura. Si hubiéramos tenido la misma postura a la hora de confluir en el 2019, hubiéramos estado todos en el mismo espacio político. Claro. Y algunos habíamos hecho la experiencia de Unidad y Ciudadana en el 2017, otros habían hecho la experiencia con Florencio en el 2017, otros habían estado cercanos a la vida del Frente Renovador en el 2017, en el 2015, en el 2013. Ha habido distintas realidades y nos juntamos con un objetivo claro, que me parece que ahora lo que nosotros tenemos que hacer es enfrentar después de dos cosas. Si algo me quedó ahí para discutir sobre el tema de inflación, yo creo que la pandemia en realidad le puso cierta calma a un proceso inflacionario que estaba disparado. Recordemos que terminamos con el 53,8 en el año 2019, ¿no? Lo que pasó con la caída brutal y los meses de diciembre, enero y febrero no habían sido buenos para los datos de inflación del gobierno. Inclusive recuerden que nosotros ni bien llegamos, sacamos la ley de solidaridad social y reactivación productiva, donde congelamos tarifas y donde ponemos más retenciones. O sea, nosotros teníamos en claro hacia la dificultad que veníamos. El problema que tuvimos es que tuviste un enorme parate de la actividad económica que generó el primer doble proceso de distribución regresiva del ingreso, el de Macri, el de la pandemia y, si al menos la historia no falla, todos los procesos bélicos, todas las situaciones bélicas terminan generando también un proceso de distribución del ingreso regresivo. Nico. Germán, cuando viste el video que te mostramos, destacaste puntualmente una cosa que dijo Vilma Ibarra, que era la necesidad de que el Frente de Todos cree o algo así como establezca una mesa de política, una mesa que encuentre la manera de dirimir sus diferencias y que tome decisiones. ¿De quién es la responsabilidad de construir esa mesa? Yo hace tiempo, Nico, que lo vengo diciendo abiertamente porque es lo que creo. Creo que tenemos que dejar de hablar de la unidad en tercera persona, como que son otros los que tienen que configurar esos escenarios. Es cierto que no todos tenemos las mismas responsabilidades, pero creo que cada uno de nosotros en nuestro ámbito de competencia tiene que ayudar a que esos procesos de canalización de las inquietudes diversas de cada uno de los compañeros y compañeras se pueda ir dando. A mí me tocará mi rol en el bloque del Frente de Todos, a otro le tocará en las cuestiones de gobierno, a otro le toca la tarea de organización militante, que bienvenido sea que estén, vieron que hay un montón de espacios que se están generando para poder pensar la política y poder analizar la situación del Frente de Todos a futuro. Bienvenido sea que haya muchos lugares donde nosotros podamos construir unidad, pero en la medida que nosotros sigamos hablando de que la unidad, los acuerdos, los pongamos bajo la responsabilidad exclusivamente de otros, me parece que nosotros igual, ahí es donde la estamos. Te preguntaba, Germán, puntualmente más que por la unidad política de una mesa de decisiones. Si vos girás, me parece que el que está en el banner número 2 y la que está en el banner número 4, en esa mesa de decisión tienen que estar, o por lo menos tener un delegado confiable. Digo, pero ¿quién arma esa mesa?
Germán Martínez no, digamos, no. Así que eso No seguro. me metan con eso. Lo que sí te digo, ¿qué está haciendo? Hablo en tercera persona, lo Riquelme, digamos, ¿no? Mientras Germán Martínez, ¿qué está haciendo? Además de las tareas esas, también estoy estudiando muy a fondo cuestiones que tienen que ver con las vidas de las coaliciones políticas, no solamente en ámbitos, en sistemas parlamentarios, sino también en sistemas presidencialistas. Porque creo que te falta el tercer elemento, que es el peronismo, ¿no? Porque tenés que ver si son presidencialistas o parlamentaristas, tenés que ver el formato de la coalición y segundo, tercero que le agregamos un matiz muy especial que es nuestra vida como peronistas. Nos ¿no? queda 1 minuto y medio, pero tiene NASA una pregunta. NASA. Germán, mañana se va a conocer el número de inflación, se espera que esté por encima del 6% y entiendo que se haga público y oficializado ese dato va a impactar en el humor social. ¿Te parece que a fines de buscar justamente convocatoria al proyecto económico, al programa político que está llevando el gobierno, alguien, alguna primera línea o el presidente tendría que declarar públicamente, decir algo para los de adentro, pero también para los de afuera? ¿Algún pronunciamiento público? Bueno, a ver, vamos por parte. Primero, al menos los que estamos acá y los que están trabajando aquí, los que nos están escuchando y viendo más allá del dato concreto, el dato de lo veríamos venir y lo vemos venir. Yo tengo hijos en edad escolar y me parece que cualquiera que mandó a los pibes a clase en marzo se da cuenta de la situación en que estuvimos, la situación de arrastre que hubo por la modificación del tema combustible en determinadas cadenas de distribución. Me parece que lo estábamos viendo. O sea, el dato consolida algo que ya existió, ¿no? Y que me parece que yo no lo pondría como un elemento que pueda profundizar o aminorar un determinado humor, porque me parece que la sociedad y los argentinos estamos todos preocupados por este tema, independientemente de que mañana a las 4 de la tarde haya un dato formal por parte del INDEC. Ese dato formal por parte del INDEC le va a poner una dimensión cuantitativa a un problema que tenemos todos en la vida cotidiana. Y me parece que en eso, independientemente de los análisis políticos que nosotros podamos hacer, yo creo que donde nosotros tenemos que sumar mucha fuerza política es alrededor del enfoque que me parece que no es novedoso, pero sí contempla una cantidad de variantes que el presidente de la Nación viene diciendo. Él viene diciendo que hay muchas causas de la inflación y que todas se tienen que atacar al mismo tiempo. No es que te dice primero una, después la otra. Y me parece que en ese énfasis, en esa cuestión planteada por el presidente, donde nosotros tenemos que poner toda la energía, digamos, ¿no? Creo que el ministro de Economía ayer inclusive fue muy claro respecto al componente exógeno y el componente interno de la inflación. El presidente del Consejo Económico y Social dijo, nosotros tenemos X% de inflación. Lo internacional probablemente explique 1/5 de esa inflación. Hay 4/5 o el 80%, depende de cómo le quiera llamar, digamos, ¿no? Que está explicado por otras causas. Bueno, digo, me parece que ahí es donde nos tenemos que meter. Hoy lo vi a Feletti anunciando las medidas que se están tomando sobre las cadenas de comercialización mayorista en el interior del país y me parece un dato positivo. Lo vengo hablando. A ver, creo que lo hablé por primera vez con Paula Español en enero del año 2020. Las dificultades que teníamos en el interior para el cumplimiento de precios. Cuidado, vino la pandemia, te tiró todo abajo, pero ni bien salió esa situación, todo para adelante. Bien, Martín, una última reflexión. Martín, sí. Perdón, me quedé con al menos no me dijiste Gerardo. Sí. Digamos, ¿no? Germán, lo último y breve, Sí. tenemos que cerrar. Nos preocupa mucho la situación de alquileres. Sí. ¿Cómo crees que se va a resolver? Me parece que hoy dimos un paso importante, ¿no? Porque la semana pasada constituimos la Comisión de Legislación General. Estamos teniendo 3 instancias informativas. Hoy hablaron 43 expositores. De esos 43, sí. perdón, ¿cuántos desarrolladores inmobiliarios, cuántos referentes inquilinos? No, debe haber sido... Porque aparte había... Desarrolladores había poco. Había corredores, Sí. representantes inmobiliarias, inquilinos desarrolladores, muy poquito, casi te diría que ninguno. No recuerdo un concepto de desarrollador. Pero había mucha más representación de quienes querían voltear la ley menos de la que vos sabés que no se escuchó eso. Al contrario, nadie se hicieron críticas al funcionamiento de la ley. Sí, yo creo que están en algún lugar sobrevalorados los efectos negativos de la ley, porque en realidad la ley tiene un año de práctica concreta, porque recordemos,
La aprobó diputados en noviembre del 2019, la aprobó el Senado en junio del 2020. En marzo, con la pandemia, sale el primer proyecto de congelamiento de alquileres, si no me equivoco, 180 días que se prorroga por otros 180 días más. Todo eso termina en marzo del 2021. O sea, todos los males que le atribuimos a la situación de los inquilinos, recaerlo o que recaigan en un año efectivo de cumplimiento de la ley. Ahora, puede ser que haya cosas que en el debate aparezcan como necesarias de corregir, no hay que ser necios en eso. También hay que cumplirla, ¿no? Digo, el otro día ocurrió algo espectacular, lo voy a contar. Una compañera nuestra recibió su contrato de alquiler cuando terminó el debate entre de una inmobiliaria, no voy a decir su nombre, no hace falta, y Gervasio Muñoz. Y en el contrato no le daban CBU, no le aceptaban... Le pedían dólares. Le pedían dólares de depósito. Digo, si la ley está y las inmobiliarias tampoco la cumplen, es muy difícil. Bueno, yo lo dije en varios lugares, desde el momento en que empezamos a hablar de la ley de alquileres y de que posiblemente haya cambio, los contratos son más cortos, más caros y más precarios en términos de formalidad, ¿no? Eso está pasando. Digo, no, después cada uno recae eso, explica los problemas de distintos lugares, pero eso es un dato de la realidad. Claro, el tema es si es la ley o en realidad es que no se lleva adelante. Me parece que va a ser muy útil este debate. Hoy seguimos el 19 y el 20 y después ya entramos en una etapa deliberativa entre los propios diputados y diputadas. Germán, gracias por haber vuelto a Desiguales. No, gracias a ustedes, gracias. Que tengan buenas noches. Bueno, nos estamos yendo. Fue muy gracioso lo que ocurrió ese día. Ni bien termina la discusión. ¿Gracioso o dramático? Dramático. ¿No? Dramático. Dramático. Todo lo que no se cumplía respecto a lo que se está defendiendo aquí por parte de las inmobiliarias. Bueno, nos estamos yendo y nos reencontramos cuando, Lucila. Mañana miércoles a las 9 de la noche nos encontramos. Que tengan buena noche de martes.